20 de diciembre de 1968. Una carretera oscura en California. Una pareja joven estaciona su coche en un apartadero solitario creyendo que la noche les pertenece. No lo saben, pero alguien ya los ha elegido. Alguien los observa sin prisa, desde la distancia, como si llevara tiempo esperando ese instante exacto. En cuestión de segundos, el silencio se rompe. Los disparos iluminan la escena y dos vidas quedan tendidas sobre el asfalto frío. Lo que parece otro crimen brutal en un lugar perdido terminará convirtiéndose en el inicio de una de las cacerías más obsesivas de la historia criminal. Porque esto no fue solo una serie de asesinatos, fue un juego perverso entre un asesino y todo un país. Un juego de cartas, códigos, llamadas telefónicas y amenazas. Un rompecabezas construido por un hombre que no solo quería matar, sino también narrar su propia leyenda. Quería controlar el miedo. Quería entrar en los periódicos, en las casas, en las conversaciones de la gente. Quería que su símbolo apareciera una y otra vez hasta convertirse en una marca imborrable. Durante años, policías, periodistas, criptógrafos y ciudadanos comunes intentaron descubrir su nombre. Tuvieron retratos, huellas, cartas manchadas de sangre, sospechosos, confesiones parciales y pistas que parecían definitivas. Y aún así, el misterio nunca terminó de cerrarse. Esta es la historia del asesino del Zodiaco. No solo del hombre que aterrorizó California, sino del fantasma que convirtió el crimen en espectáculo y el miedo en una forma de poder. Y cuanto más se investiga su historia, más inquietante se vuelve una idea. Quizás su mayor victoria no fue escapar, sino lograr que medio siglo después todavía sigamos hablando de él. A finales de los años 60, California vivía una contradicción extraña. Por un lado, era la tierra del optimismo, del progreso, de la contracultura, de la juventud y la promesa de un futuro nuevo. Por otro, también era un territorio donde empezaban a crecer el miedo urbano, la desconfianza hacia las instituciones y una nueva clase de criminalidad que parecía más impredecible y más mediática que nunca. La bahía de San Francisco en particular era un escenario perfecto para esa tensión. Tenía zonas residenciales tranquilas, carreteras apartadas, parques, áreas rurales y ciudades conectadas entre sí por una red amplia de vías que permitían moverse rápido y desaparecer. En ese paisaje, un asesino con coche propio, paciencia y conocimiento del terreno podía actuar con una ventaja aterradora. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Las primeras víctimas confirmadas fueron Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Faraday, de 17. Eran adolescentes, estudiantes, chicos normales. El tipo de víctimas que no encajaban con un crimen de ajuste de cuentas ni con una venganza clara. No había un motivo evidente. No había una explicación lógica que calmara a la comunidad. Solo cuerpos, casquillos y preguntas. Meses después, el patrón se repitió. Otra pareja, otro lugar apartado, otra emboscada nocturna. Esta vez, sin embargo, el caso dejó algo distinto. Un superviviente, Michelle Mayo, logró describir al atacante de manera aproximada. No era una identificación cerrada, pero ya daba forma a una figura. Un hombre blanco, corpulento, de rostro amplio. Lo bastante concreto para inquietar, lo bastante ambiguo para perderse entre miles de rostros. Entonces, llegó lo que transformó un caso policial en una pesadilla pública. El asesino llamó por teléfono y se atribuyó los crímenes. Esa llamada cambió todo porque conectó hechos separados en una misma narrativa. Ya no se trataba de homicidios aislados. Había un autor consciente de sí mismo, alguien que necesitaba reconocimiento y que entendía el valor del espectáculo. Poco después, la amenaza escaló aún más cuando comenzaron a llegar cartas a los periódicos. En ellas, el autor incluía detalles que solo el verdadero asesino podía conocer. Exigía publicación en portada, adjuntaba criptogramas, prometía matar más si no obtenía atención. Ahí nació el Zodiaco. El nombre no se lo dieron los periodistas ni la policía, se lo dio él mismo. Y ese detalle importa porque define el corazón del caso. No era solo un homicida serial, era un creador de personaje. Construyó una identidad visual con su símbolo, una voz reconocible en sus cartas y un estilo de amenaza que convertía cada aparición en un evento. Su crimen no terminaba en la escena, continuaba en la redacción de un periódico, en el despacho de un detective, en la mesa del desayuno de cualquier familia que leyera las noticias. Ese era su verdadero terreno de caza, la mente del público. Mientras la policía trataba de unir pruebas físicas, el Zodiaco ampliaba su presencia simbólica. Sus cartas mezclaban errores ortográficos, provocación, confesión, grandilocuencia y una especie de filosofía delirante sobre la muerte y el más allá. En uno de sus
7-1. En mensajes cifrados decía que matar personas era más divertido que cazar animales y que sus víctimas serían sus esclavos en la otra vida. Era una mezcla de narcisismo, teatralidad y violencia que desconcertó a investigadores y psicólogos. Las instituciones que entraron en juego fueron muchas: departamentos de policía locales, oficinas del sheriff, el FBI, laboratorios forenses, periódicos de enorme tirada y expertos en criptografía. Pero ese despliegue también trajo un problema. El caso estaba fragmentado. Diferentes jurisdicciones trabajaban con distintos tiempos, distintos criterios y distintos archivos. Y el asesino parecía beneficiarse de esa dispersión. Cada crimen añadía una capa nueva. Cada carta abría otro frente. Cada amenaza obligaba a destinar recursos a escuelas, carreteras, teléfonos públicos o mapas con supuestas bombas escondidas. La pregunta central se volvió doble: ¿quién era el Zodíaco? Y quizá más difícil aún, ¿cuántos de los crímenes que se le atribuyen realmente fueron suyos? Porque cuanto más crecía la leyenda, más fácil era para él apropiarse de muertes ajenas o alimentar sospechas imposibles de cerrar. La policía empezó a perfilar a un hombre inteligente, metódico, con necesidad extrema de control y reconocimiento, probablemente local, posiblemente con conocimientos técnicos, militares o administrativos. Alguien capaz de moverse con calma después de matar, de limpiar escenas, de manipular el relato y de sostener una correspondencia desafiante sin delatarse de inmediato. Pero un perfil no es un nombre, y en ese abismo entre la idea del asesino y su identidad real es donde el caso del Zodíaco se hizo inmortal. No era solo la brutalidad de los ataques, era la sensación de que siempre iba un paso por delante. La noche del 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road tenía esa quietud engañosa que hace pensar que no puede pasar nada. Betty y David estaban dentro de su coche en un rincón apartado buscando privacidad. Era una escena común, casi inocente. Entonces otro vehículo llegó al lugar. Se detuvo. Un hombre descendió armado. No hubo advertencias largas, no hubo discusión, no hubo robo aparente. David fue abatido junto al coche. Betty intentó escapar corriendo en la oscuridad, pero el atacante le disparó varias veces por la espalda. La escena dejó poco. Casquillos calibre .22, sin testigos sólidos, sin móvil, sin un sospechoso claro. Para los investigadores, aquello ya era difícil, pero todavía no sabían que estaban mirando la primera pieza de algo mucho mayor. 7 meses después, en Blue Rock Springs, la historia volvió a repetirse con una precisión escalofriante. Darlene Ferrin y Michael Mayo estaban estacionados en un parque cuando un coche se aproximó. Al principio pareció irse, luego regresó, se colocó detrás del vehículo de la pareja bloqueando la salida. Un hombre bajó con una linterna, se acercó y abrió fuego con una pistola de 9 milímetros. Disparó, varias veces se alejó y después incluso regresó para rematar. Darlene murió. Michael sobrevivió de milagro. Pocos minutos más tarde, una llamada llegó a la policía. La voz era monocorde, fría, casi administrativa. Quiero informar de un doble asesinato. Luego añadió algo peor. También había matado a los 2 jóvenes del año anterior. No solo confesaba, conectaba, firmaba su continuidad. Ese fue el momento en que el miedo encontró forma. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos recibieron cartas casi idénticas. El autor detallaba aspectos de los crímenes no publicados y adjuntaba un criptograma de 408 símbolos dividido en 3 partes. La exigencia era simple: publicar el mensaje o enfrentarse a más asesinatos. El país entero observó. Policías, periodistas, curiosos y expertos intentaron descifrarlo. Finalmente, una pareja logró resolver gran parte del código. El contenido no revelaba un nombre, revelaba una mente que disfrutaba matar y que fantaseaba con recolectar esclavos para la otra vida. Pocos días después llegó otra carta con una frase histórica: "This is the Zodiac speaking". Les estaba diciendo cómo debían llamarlo, y la maquinaria mediática hizo el resto. El 27 de septiembre de 1969, junto al lago Berryessa, el patrón cambió de manera inquietante. Ya no fue un ataque rápido a tiros en la oscuridad. Brian Harnell y Cecilia Shepard descansaban cerca del agua cuando un hombre emergió vistiendo una capucha negra, gafas oscuras y un peto con el símbolo del círculo cruzado. Llevaba un arma,
Hablaba con calma. Inventó una historia sobre ser un preso fugado que necesitaba dinero y un coche. La escena tenía algo teatral, casi ritual. Obligó a la pareja a atarse, verificó los nudos, luego sacó un cuchillo y los apuñaló repetidas veces. Antes de irse, caminó hasta el coche de Brian y escribió en la puerta las fechas de ataques anteriores junto con la referencia al nuevo crimen. Era una firma, una cronología, un mensaje para la policía. Horas más tarde volvió a llamar. Quiero informar de un asesinato. No, de un doble asesinato. Yo lo hice. Brian sobrevivió. Cecelia no. Para los investigadores, Berriesa fue decisivo. El asesino ya no era solo un tirador oportunista. Era alguien capaz de preparar un disfraz, controlar verbalmente a sus víctimas, usar métodos distintos y convertir el crimen en escenografía. El símbolo en el pecho, la escritura en el coche y la llamada posterior apuntaban a una necesidad cada vez más profunda de dominio narrativo. Semanas después llegó otro giro brutal. El 11 de octubre de 1969 en San Francisco, el taxista Paul Stein recogió a un pasajero. El viaje terminó en Presidio Heights. Allí, el pasajero le disparó en la cabeza, tomó su cartera y las llaves y recortó un pedazo de su camisa. El crimen fue visto parcialmente por testigos desde una ventana. La policía recibió la descripción, pero una confusión en la radio hizo que patrullas buscaran al sospechoso equivocado. Unos agentes incluso se cruzaron con un hombre blanco que coincidía con el aspecto esperado y lo dejaron pasar. Minutos, solo minutos. Después, una carta llegó al periódico con un fragmento ensangrentado de la camisa de Steen. Era la prueba irrefutable. El Zodíaco se burlaba de la policía, asegurando que casi lo habían atrapado, y aprovechó para lanzar una amenaza monstruosa: atacar un autobús escolar y disparar a los niños cuando salieran. Ese mensaje desató un pánico masivo. Patrullas escoltaron autobuses, padres cambiaron rutinas, escuelas reforzaron vigilancia. El asesino ya no necesitaba matar para paralizar a la población, le bastaba comprometer. Ese fue su mayor salto de poder. A partir de ese momento, el caso dejó de ser una cadena lineal de homicidios y se convirtió en un laberinto. Más cartas, más códigos, más amenazas. Algunas parecían auténticas, otras podían ser imitaciones o maniobras de distracción. El Z-340, otro criptograma enviado en noviembre de 1969, resistió décadas sin solución. Durante medio siglo fue un muro. Cuando finalmente se descifró en 2020, el mensaje seguía el mismo tono arrogante. Decía que no le tenía miedo a la cámara de gas y negaba haber sido quien llamó a un programa de televisión haciéndose pasar por él. Entretanto, surgieron posibles víctimas adicionales. Kathleen Jones relató que un hombre manipuló su coche, la convenció para subir con su bebé y condujo durante horas antes de que ella escapara al campo en plena noche. Más tarde, creyó reconocer al Zodíaco en un retrato. También aparecieron referencias a casos anteriores y posteriores: Cherry Joe Bates en Riverside, Donna Lass en Lake Tahoe, parejas asesinadas en playas aisladas, taxistas, ataques que compartían elementos parciales. Cada pista ampliaba el mapa y al mismo tiempo lo volvía más borroso. Ese es uno de los aspectos más perturbadores del caso. Quizá el Zodíaco mató menos de lo que dijo, o quizá más. Los investigadores se enfrentaron a una figura que entendía perfectamente el valor del ruido. Si un asesino puede adjudicarse crímenes ajenos, obligar a reabrir expedientes y dispersar recursos, entonces su poder crece aunque no apriete el gatillo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El miedo no se limitó a las escenas confirmadas. Se extendió a la posibilidad constante de que cualquier caso sin resolver de la época estuviera conectado con él. Mientras tanto, los sospechosos se acumulaban. Arthur Lake Allen fue durante décadas el nombre más famoso asociado al caso. Varias coincidencias lo hacían inquietante: cercanía geográfica, gusto por los códigos, comentarios extraños, un reloj Zodiac, posesión de armas y material potencialmente comprometedor. Durante años pareció el candidato perfecto, pero una y otra vez surgía el mismo problema. No había prueba concluyente. La caligrafía no coincidía de forma definitiva. Las huellas no cerraban y las pruebas de ADN parciales terminaron debilitando aún más la hipótesis. Luego vinieron otros nombres: Rick Marshall, Lawrence Kane, Richard Gaikowski, sospechosos con rasgos, historias o conexiones llamativas.
Cada uno encajaba en algunas piezas y fallaba en otras. Ninguno lograba sostener todo el rompecabezas. Y entonces llegó la era moderna, con una nueva esperanza, la ciencia forense avanzada. Décadas después de los crímenes, los investigadores volvieron a los sobres, a los sellos y a las cartas. La idea era simple y poderosa. Si el asesino había lamido algo, quizá dejó ADN. Pero la realidad fue mucho más dura. El material era viejo, degradado, posiblemente contaminado y además no estaba claro que todas las cartas hubieran sido cerradas por él mismo. Aún así, cada mejora tecnológica renovaba la ilusión de que el caso pudiera resolverse al fin. El desciframiento del Z-340 en 2020 fue uno de esos momentos que hicieron pensar que el fantasma del Zodíaco empezaba a perder terreno. Un equipo internacional encontró una solución coherente tras más de 50 años. No reveló un nombre, pero sí confirmó algo crucial. Detrás del mito seguía estando la misma psicología: desprecio por la policía, fascinación por la muerte, necesidad de dominar la atención pública. Fue un avance simbólico enorme, aunque no judicial. En 2021, un grupo privado conocido como Case Breakers afirmó haber identificado al asesino como Gary Francis Post. La noticia explotó porque ofrecía lo que el público siempre había buscado: un rostro final, una respuesta definitiva. Señalaron cicatrices, fotografías, relatos de conocidos y supuestas claves ocultas. Pero las autoridades nunca confirmaron esa conclusión. El FBI mantuvo que la investigación seguía abierta y sin resolución oficial, sin respaldo forense sólido. Aquella teoría quedó suspendida entre el sensacionalismo y la posibilidad. Y ahí está la frustración central del caso. Cada cierto tiempo aparece una pista que parece terminal, una huella, un perfil, un sospechoso con demasiadas coincidencias, un código resuelto, un testigo que recuerda una voz, y sin embargo, el caso siempre se escapa en el último paso, como si el Zodíaco hubiera diseñado su propia historia para sobrevivir precisamente en ese estado, nunca lo bastante cerrada para morir del todo. El impacto del Zodíaco fue mucho más allá del número de víctimas confirmadas. Cambió la forma en que el crimen podía interactuar con los medios. Demostró que un asesino podía construir una identidad pública, manipular titulares y usar el miedo como multiplicador. Anticipó una era en la que la notoriedad se convertiría para ciertos criminales en parte del objetivo. También dejó una marca profunda en la investigación criminal. Su caso obligó a mejorar coordinación entre jurisdicciones, preservar evidencias durante décadas y tomar en serio el valor de la lingüística, la criptografía y el análisis conductual. Inspiró libros, documentales, películas, teorías infinitas y comunidades enteras de investigadores aficionados. Muy pocos asesinos han sido tan estudiados y, al mismo tiempo, tan poco fijados por una certeza final. Pero precisamente por eso sigue fascinando, porque hay algo insoportable en un enigma con tantas piezas visibles y ninguna solución indiscutible. Se conocen escenas, fechas, voces, frases, símbolos, rutas, errores policiales, perfiles psicológicos, candidatos plausibles. Y aún así, falta lo esencial: el nombre que cierre la historia con la fuerza de una verdad comprobable. Incluso hoy persisten preguntas enormes. ¿Cuántos crímenes fueron realmente suyos? ¿Mintió sobre su marcador para inflar su leyenda? ¿Fue un solo hombre en todos los hechos confirmados? ¿Tuvo conocimientos militares, policiales o simplemente era un observador meticuloso? ¿Murió sin saber que nunca sería identificado? ¿O vivió muchos años leyendo teorías sobre sí mismo con una satisfacción secreta? Su legado cultural también es incómodo. El Zodíaco se convirtió en personaje, casi en icono oscuro, y eso revela una tensión incómoda de nuestra sociedad. La facilidad con que el horror, si bien envuelto en misterio, termina absorbido por el espectáculo. Detrás del símbolo de los criptogramas y de las teorías hubo personas reales. Jóvenes, trabajadores, hijos, parejas, familias enteras rotas por una violencia sin sentido. Y quizá esa sea la última trampa del Zodíaco: obligarnos a mirar tanto al monstruo que a veces olvidamos a quienes les arrebató la vida. La historia del asesino del Zodíaco no es solo la historia de un criminal que evitó ser capturado. Es la historia de cómo el miedo puede amplificarse cuando encuentra una voz, un símbolo y un escenario perfecto. Es la historia de un hombre que entendió que el terror no termina con el crimen, apenas empieza ahí. Después vienen los rumores, las portadas,
Las teorías, los mensajes cifrados y la obsesión colectiva. Más de medio siglo después, seguimos volviendo a la misma pregunta. ¿Quién era? Tal vez algún día una nueva prueba forense lo resuelva. Tal vez una muestra olvidada, un perfil genético mejorado o un error pasado por alto termine cerrando el caso. O tal vez no. Tal vez el Zodíaco quede para siempre en ese extraño espacio entre la historia y el mito, entre la evidencia y la sombra. Y si eso ocurre, su última victoria habrá sido exactamente esa: convertir su identidad en un vacío imposible de llenar. Pero hay algo que no deberíamos olvidar. No importa cuánto fascine el enigma, no importa cuántos códigos se descifren o cuántos sospechosos aparezcan, esta historia no empezó con un símbolo ni con una carta. Empezó con personas reales que salieron una noche y nunca volvieron a casa. Si quieres, puedo convertir este texto en una versión más cinematográfica y emocional, más parecida al estilo del Competidor, o en una versión lista para narración de YouTube con pausas, ganchos y transiciones.